del Programa de Salud del Instituto de Igualdad, señora Soledad Barría, a la directora de Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont, y al vocero de la Mesa Social por el Derecho de la Salud, señor Tomás Locomarcino. Vamos a iniciar las exposiciones con la señora coordinadora del Programa de Salud del Instituto de Igualdad, doctora Soledad Barría. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero que nada quisiera agradecer por su intermedio, presidente, a esta honorable comisión la posibilidad de exponer la opinión del Instituto Igualdad respecto a este proyecto. Este proyecto en realidad forma parte de lo que se ha planteado como una reforma estructural por parte del gobierno, una reforma estructural de salud que dice relación con el tema de ISAPRE, la reforma de ISAPRE que estamos viendo en este momento, y los proyectos que estarían reformando el FONASA. Una reforma integral que entendemos como instituto que es necesaria y que tiene que abordar los temas país. Para ello voy a brevemente explicar o clarificar dónde estamos a juicio nuestro, por dónde debiéramos caminar y analizar, por cierto, la reforma. En primer lugar, quisiera destacar los buenos resultados sanitarios del país en términos de aumento de esperanza de vida que ustedes tienen ahí, cómo en este momento bordeamos los 80 años, ¿no es cierto?, las personas que nacen en nuestro país y que también hemos podido ir avanzando en términos de equidad. Es muy importante este gráfico que muestra cómo en las distintas regiones se ha logrado disminuir los años de vida perdidos prematuros. En cada una de las distintas regiones ha mejorado entonces la condición sanitaria y además ha disminuido la brecha entre aquellas regiones que tenían más alto pérdida de años de vida prematuro de aquellas que han disminuido. La brecha ha pasado de 28 a 16,6, lo cual es un éxito como país. Y hoy día tenemos desafíos que son tremendos, desafíos que tienen que ver con las enfermedades crónicas. Por ejemplo, yo quiero mostrar aquí esto que es de la última encuesta de salud, donde vemos que las personas en la encuesta con una diabetes mellitus, las personas que tienen menos de 8 años de educación, tienen 1 de cada 4 tiene diabetes. En cambio, aquellos que tienen más de 12 años, en realidad apenas un 7%. Entonces, estamos enfocados en enfermedades crónicas, pero que además se representan lo que llamamos los determinantes sociales de una manera muy aguda y cruda. Esto no tiene solo que ver con el tema de los hábitos, esto tiene que ver con otras condiciones que son previas a los hábitos, que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. Otro elemento que es indispensable tener en cuenta cuando hablamos de reforma son el aumento de la expectativa de vida. Decíamos que efectivamente tenemos mucho más esperanza de vida y vemos aquí este gráfico que está sacado de los boletines de FONASA y vemos cómo en los últimos 10 años se ha duplicado el número de adultos mayores
que están en FONASA. Se han multiplicado por 2. Y en el lado contiguo, ustedes pueden ver el gráfico que representa el gasto en salud de acuerdo al curso de vida y cómo aumenta exponencialmente el gasto en salud en los últimos años. Entonces, cuando hablamos de que se ha duplicado el número de adultos mayores en FONASA y que el gasto es este que se representa en el gráfico, que también está sacado de los datos oficiales, ¿no es cierto? Vemos la enorme necesidad de incremento de recursos. Entonces, en el país tenemos dos tipos de problemas, a mi juicio, tremendo. En primer lugar, tenemos nuevos desafíos sanitarios, el envejecimiento de la población, estas enfermedades crónicas que tienen que ver además con los determinantes sociales de las personas que lo viven, y tenemos los desafíos de los sistemas de salud. Respecto a los problemas sanitarios, tenemos dos grandes disyuntivas. O bien aumentamos los elementos de promoción y prevención para actuar antes cuando actúan los determinantes sociales, y difícilmente vamos a poder dar cuenta solo desde el punto de vista de las enfermedades. Y esto tiene repercusión respecto al segundo punto que dice relación ¿cuántos sistemas queremos tener y qué tipos de sistemas queremos tener? ¿Queremos tener un sistema o mantener la segregación de los dos sistemas que tenemos hoy día? Porque cuando uno habla de un sistema de salud, son tres los elementos relevantes. El financiamiento, la importancia de poner en conjunto todos los recursos para mancomunar los riesgos, y la organización del sistema, si va a estar basado o no, por ejemplo, en atención primaria, en redes que permitan trabajar efectivamente de acuerdo a los determinantes sociales, y esto tiene que ver en cómo se entregan los servicios. Bueno, tenemos dos sistemas profundamente distintos. Esto está sacado de la Comisión de Reforma del año 2014, donde vemos que la cotización mensual promedio en ISAPRE en esa época, 2014, era de 89.000 pesos. En cambio, en FONASA, aquellos que pagaban, que son un 70% aproximadamente, cotizaban 23.000 pesos, y podemos ver que en ese momento, estamos hablando del 2014, ya había más del doble de adultos mayores, probablemente esto debemos estar llegando a cerca del triple, con mucho más mujeres y 3 veces más discapacitados que lo que están en ISAPRE. Entonces, desde la perspectiva país, a juicio del instituto, aquí se requiere una reforma que efectivamente logre avanzar hacia un sistema universal, solidario, de calidad, pero a corto plazo es indispensable hoy día poder aumentar los recursos al sistema público para poder mantener el funcionamiento, mejorar el sistema, el problema de las camas, el problema del per cápita y de las listas de espera que, por cierto, tiene el sistema público. Entonces, estas indicaciones, estas nuevas indicaciones al proyecto de ley, ¿no es cierto?, del boletín 8.105 del año 2011, se plantea porque ya es conocido por todos, ¿no es cierto?, la necesidad de reformar para eliminar los factores de riesgo, la discriminación y los incrementos unilaterales de precio que han sido cuestión en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema, claro, no es la Corte Suprema, pero en las distintas cortes, ¿no es cierto?, considerando que la ISAPRE en realidad son parte de la seguridad social y como tal no podrían hacer discriminaciones. Entonces, vamos a ver algo respecto al plan universal, al plan complementario, a el abordaje de las discriminaciones, los precios, el SIL y redes. Respecto al plan universal que se plantea en estas indicaciones, hay que primero tener claro que se llama plan universal, pero es para el 15% de la población, o menos, de acuerdo porque no es universal, o sea, es universal para el 15% de las personas que están en ISAPRE. Bueno, respecto al contenido del plan, es muy parecido a lo que hay hoy día.
porque tiene las garantías explícitas, ¿no es cierto?, las emergencias, la base del FONASA modalidad libre elección, las catastróficas y algunas otras como el cuidado del embarazo o los exámenes de salud. La novedad es que se define que tiene que haber un plan, eso en base a las coberturas financieras. Las coberturas financieras que darían la ISAPRE a este conjunto de prestaciones que no cambian demasiado. Y tienen que tener un solo precio y que se entreguen en 3 redes determinadas. ¿Cuál es la cobertura? La cobertura financiera en lo hospitalario se plantea en un 80% y en lo ambulatorio se plantea 50%. Aquí hay un cambio porque la anterior indicación sustitutiva presentaba una cobertura financiera de un 60% para lo ambulatorio y aquí se baja a 50%. Hay que tener claro que todo el espacio que se deja no cubierto es el espacio de los seguros complementarios, como vamos a ver a continuación. Tampoco es que cubra igual a todos, porque en realidad si usted se cambia desde el FONASA a un ISAPRE, solo va a cubrir 25% si es que tiene preexistencia durante 18 meses. En segundo lugar, el plan de salud complementario. Además del plan de salud universal, dice que se puede contratar, ya sea en la misma ISAPRE o en otra distinta, adicionalmente el complementario, que abordaría las diferencias de cobertura, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ampliar el tipo de redes donde se va a ejercer la acción o bien aumentar la cobertura financiera de las personas y que podría contratarse en la misma u otra. ¿Cuáles son los problemas y dificultades a juicio nuestro? No existe regulación respecto al plan complementario. Por lo tanto, todo lo que se dice que no se puede discriminar en el plan universal, todo se puede discriminar en el plan complementario. Y por lo tanto, aquí cabe las diferencias de edad, de sexo, de riesgo de salud y otros. Yo creo que tiene que quedar muy claro que no puede condicionarse el plan universal al plan porque si no, la discriminación es una cosa prácticamente inmediata. Esto es, desgraciadamente, un incentivo a la libre elección, porque una de las cosas que puede garantizar el plan complementario es la libre elección. Libre elección que sabemos que mantiene una ineficiencia país muy importante, porque resulta que no hay una organización de las prestaciones y, por lo tanto, el gasto va a seguir aumentando. No está claro qué pasa con los otros planes complementarios que hoy día dan los bancos, los proveedores u otros. Y además se mantiene el embarazo como un problema aparte, con condiciones específicas que me parece que a estas alturas ya debiéramos eliminar. No puede ser el embarazo un problema específico. En tercer lugar, ¿qué pasa con las discriminaciones, señor presidente? ¿Qué pasó con las antiguas tablas de factores, que es uno de los elementos que presiona para la modificación? Se termina efectivamente la discriminación por sexo, pero no por edad, ya que el adulto mayor de 50 va a pagar 2 veces más que el menor de 24 años. Y entre 24 y 50 años va a pagar el 25% menos. ¿Qué es lo que pasa? Esto siento yo que es una pequeña burla. A mí me ha pasado esto cuando compro pasajes de buses, en que la tarifa del bus dice, este pasaje cuesta 100.000, pero resulta que a usted le vamos a dejar en 10.000 y tiene un descuento de 90. Esto es lo mismo. Entonces se dice que va a haber un precio para todo, pero se le va a descontar un 50% a los menores de 24 y un 25%. ¿Qué pasa? Cuando yo cumplo 50 años, ¿me va a subir de un día para otro el plan en 25%? Entonces, aquí se permite la discriminación y también en el complementario. Respecto a la declaración de salud, se mantiene la declaración de salud, cosa que se había eliminado en la indicación sustitutiva. En la indicación sustitutiva del gobierno se había retirado la declaración de salud, aquí se repone. No queda claro si la ISAPRE puede denegar el ingreso de una persona que sea demasiado riesgosa,
que es lo que hoy día sucede. Entonces, ¿dónde queda la seguridad social? Si es que se puede denegar el ingreso de una persona porque tiene demasiada carga de enfermedad, por ejemplo. Se establece que durante 18 meses las preexistencias solo van a ser cubiertas 25%, pero además eventualmente podría seguir denegando el ingreso, cosa que es gravísimo desde el punto de vista de la seguridad social. Y permite el cambio entre los que ya están en el sistema, ¿no es cierto?, Inter-ISAPRE, puesto que establece un fondo de compensación, pero que tampoco es obligatorio, porque hay algunas que van a estar y otros que no van a estar. ¿Qué pasa con los precios? Se mantiene el precio en UF, y yo creo que esto es muy importante que se sepa, porque cuando se habla de los incrementos de precio de los planes de la ISAPRE, la gente cree que está bien porque aumenta el costo de la vida, y no se sabe que esto es el adicional al precio del costo de la vida que ya está indexado. En segundo lugar, es difícil de entender el precio, porque va a haber un precio por el plan universal, y ese plan universal puede cubrir a distintos beneficiarios. Entonces va a haber un precio para un beneficiario que tiene tal edad y otro para las cargas que, por ejemplo, son de otras edades. Va a tener, según qué red está cubriendo, porque puede ser en la red 1, 2, 3. Va a depender si tiene subsidio de incapacidad laboral o no, y los planes complementarios, porque el plan complementario puede ser incluso por una sola patología, por ejemplo. Ahora, se crea este IPC de la salud por el INE y se crea un comité técnico de 3 personas que van a analizar, entre otras cosas, el costo y el uso. Yo creo que aquí hay una gran posibilidad de ineficiencia del gasto en salud, puesto que, ya lo señalaba, no va a haber una organización de servicios, por ejemplo, con atención primaria, pero además el costo que refiere el INE va a ser sobre prestaciones que a lo mejor forman parte de los holding de las mismas ISAPRE. Y por lo tanto, el incentivo a subir de precio va a ser tremendo, y el incentivo al aumento del gasto desde el punto de vista país es muy grave desde el punto de vista privado. Adicionalmente, se establece el seguro catastrófico, ahora en la ley, con un tope de copago del 40%, pero del ingreso anual referido por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces aquí hay un tema de control bastante relevante, y yo quiero aquí recalcar que hoy día la ley prohíbe las rebajas de los precios a grupos específicos, porque esto induce la discriminación, y aquí se legaliza. Todo puede ser respecto a rebaja o a personas específicas. Estoy terminando con esto. El subsidio de incapacidad laboral. Se separa el subsidio de incapacidad laboral de la cotización legal de salud. Es decir, tiene que estar incluido, pero se contabiliza aparte. De nuevo, ¿qué nos está pasando con la seguridad social? Esto termina de dividir completamente la seguridad social. El subsidio de incapacidad laboral es parte de las terapias de las enfermedades. Y yo pregunto, ¿cómo compite una ISAPRE con la otra para disminuir el costo? Porque van a competir. Yo, es decir, yo estoy cobrando 1,5 por el SIL, y en cambio la otra cobra 1,8. ¿Cómo abarata de 1,8 a 1,5? Recortando el derecho de los trabajadores a tener licencia por enfermedad. Entonces, yo creo que esto es sumamente peligroso. Se termina de separar la seguridad social del resto, e impide un derecho de los trabajadores conquistado hace casi un siglo, ¿no es cierto?, que es el derecho a tener reposo por parte de cuando están enfermos. Respecto a redes, se permiten 3 redes para el plan universal, más los complementarios, pero yo creo que aquí hay un elemento gravísimo que establece este proyecto, que establece el reaseguro ya explícito del sistema público al sistema ISAPRE. ¿Mediante qué? Se señala que se puede hacer uso de los establecimientos públicos, incluso en la modalidad institucional, con la falta que sabemos de cama que existe, cuando haya insuficiencia de las redes de las ISAPRE. Esto es muy grave. Quiere decir que cuando hay una patología GES, la ISAPRE ya no va a estar obligada a pagar
a pagar el transporte de la persona a otro lugar donde puedan atenderlo por GES y va a poder atenderse por insuficiencia en Aysén o en Magallanes. Esto le quita, o sea, establece el reaseguro inaceptable de un sistema privado que tiene miles de millones de pesos más que el sistema público y que compite con todas las ventajas. Finalmente, tampoco se establece, tampoco se entiende qué es este consejo de... se establece un consejo de muchas personalidades, con académicos, principalmente el área económica, por cierto, pero no se sabe si es el mismo del GES o se está duplicando, porque van a hacer un análisis que es muy parecido a lo que hace el del GES. En resumen, yo creo que aquí hay una falsa ilusión de término de las discriminaciones. Los mayores siguen pagando más y todas las discriminaciones están permitidas en el plan complementario. Se discrimina también al que no está en ISAPRE, porque tiene que hacer una declaración de salud, que insisto, es inaceptable desde la perspectiva de la seguridad social, y se reasegura al sistema privado con el sistema público. Es decir, somos los que financiamos solidariamente el sistema público, quienes tenemos que darle garantía a los que están en el sistema privado, que eligen estar ahí cuando hay insuficiencia de parte de las ISAPRE. No aborda finalmente el tema país. No tiene soluciones para los desafíos importantes, que son el envejecimiento y las crónicas. Y no hay ningún atajo al mal uso de prestaciones, a la hiperespecialización o al aumento de precios. Es decir, no configura una solución. Y yo quiero preguntar, ¿qué tipo de sistema estamos buscando? ¿Buscamos un sistema basado en la seguridad social, que son aquellos que tienen altos y mejores indicadores sanitarios con poco gasto? ¿O queremos sistemas como el norteamericano, el de Estados Unidos, que tiene peores indicadores sanitarios que nosotros y gasta 10 veces más que nosotros? Entonces, a mi juicio, sería indispensable eliminar realmente las discriminaciones. Se necesita un precio, pero sin diferencias por edad, sin declaración previa de salud y con aceptación obligatoria a la seguridad social. Necesitamos asegurar redes a los usuarios de ISAPRE. Esta reforma no está pensada para las personas de las ISAPRE, está pensada en la perspectiva de las ISAPRE. Y yo le pediría a los señores senadores que cuidaran de aquello, porque al aceptar estas indicaciones estamos aceptando que finalmente los usuarios de ISAPRE vayan a competir en las regiones con los usuarios de la modalidad libre elección. Se necesita aumentar la cobertura financiera del plan y la necesidad de pensar en el 80% de la población que está hoy día en el sistema público requiere urgentemente de mayores recursos, ya que, dada la carga de enfermedad que yo presentaba al comienzo, la brecha real que se paga a los hospitales, y hoy día estamos viendo con dramatismo, ¿no es cierto?, cómo se está cortando la entrega de medicamentos en los establecimientos hospitalarios y cómo el per cápita, el incremento del año pasado fue el más chico que en muchos años, es decir, hay un estrangulamiento pese al incremento de GOST. Y necesitamos asegurar camas al sistema público que no sean utilizadas por las personas de las ISAPRE. En resumen, Chile necesita una reforma integral, sí, pero una reforma en que el derecho a la salud esté garantizado mediante un seguro y un sistema público basado en atención primaria y que las ISAPRES pasen a ser seguros complementarios. La única manera real de terminar con la discriminación es que haya un sistema para todos y todas en Chile y que todos aportemos ese 7% de la seguridad social y, por supuesto, los que quieran tener seguros complementarios los tengan. Pero necesitamos un país que ponga énfasis en la promoción y en la prevención, que fortalezca el equipo de salud y que entregue más recursos al sector público. Esto que estoy planteando, que planteamos como Igualdad y como Partido Socialista, requiere grandes mayorías y en eso estamos trabajando y por eso les contamos que los usuarios, partidos políticos y gran número de organizaciones de trabajadores estamos detrás de esta mirada de una reforma verdaderamente integral. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soledad. ¿Seguimos? ¿Ya? Sí, sí.
Primero, más allá de que uno puede tener diferencias, felicitar a Soledad Barría por la exposición y surgen algunas dudas. Estaba viendo que de los años potenciales perdidos y había mencionado que se había duplicado la cantidad de adultos mayores. Esas cifras son hasta el año 2014. No tenemos actualizado. Sí, sería interesante que el Ejecutivo nos pudiera proporcionar esos datos, porque son muy interesantes desde el punto de vista de la carga que hoy día tiene FONASA desde el punto de vista de los adultos mayores. Lo segundo es que sería interesante también que el Ejecutivo se pudiera hacer cargo de 2 o 3 temas que me parecen relevantes que ha planteado la doctora Soledad Barría. Uno dice relación fundamentalmente con los descuentos y básicamente cómo hacer compatible el tema de la tabla de factores con los descuentos que hoy día establece el proyecto. Y otro tema que me parece relevante dice relación con insistir en un tema que nosotros hemos planteado fuertemente, el tema de la promoción de la prevención. Eso es fundamental porque eso hace la diferencia entre un cambio sustantivo del sistema o no. Más allá si tenemos, yo soy partidario de la provisión mixta, pero ciertamente acá tiene que haber reglas claras. Y lo último, dice relación con la baja de la cobertura, que también me gustaría también saber por qué hubo una baja de la cobertura ambulatoria del 60 al 50% en relación con el proyecto inicial. Eso para que el Ejecutivo pueda también responder. Gracias. Muy bien. Don Guido. Bueno, gracias Marisol. Pero yo creo que el Ejecutivo es importante que escuche que si quieren que haya reforma, hay aspectos que son intransables, yo pienso, para esta comisión y transversalmente, que lo hemos discutido muchas veces. Uno es que, como decía el senador Chaguán, nosotros queremos que se ponga énfasis en la prevención. La ISAPRE le hacen un daño al país, no hacen prevención. Tal vez la manera de hacerlo es que los planes fueran de por vida, porque así la ISAPRE se encargarían y tendrían un incentivo para resguardar la salud de la población. Lo segundo es que nosotros no podemos aprobar una legislación que no termine con toda forma de discriminación, porque además lo hemos reiterado, lo hemos dicho, estaríamos renunciando a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es inviable, técnica y políticamente, que no se termine todo tipo de discriminación, además porque consideramos que la discriminación violenta garantías fundamentales y tratados internacionales y es, en cierta manera, legitimar la violación de derechos humanos fundamentales. Y si el Ejecutivo quiere seguir violando o siendo cómplice en la violación de derechos humanos fundamentales, nosotros no lo vamos a hacer. Porque es parte además de los consensos que nosotros hemos ido generando. Luego, a nosotros nos parece que el tema de la preexistencia atenta contra también principios fundamentales de salud. No es posible que en una institución de salud un enfermo se transforme en, como dice el expresidente de la Asociación de ISAPRE, en un lujo atender a un enfermo, cuando la misión de una institución de salud es mantener la salud de la población y recuperar a aquellos que pierden el estado de salud. Entonces, para nosotros no es posible avanzar en una iniciativa legal que no establezca el fin de todo tipo de situación que justamente precarice al más débil, precarice más al enfermo. Luego, nosotros hemos sido siempre partidarios de establecer una suerte de idea de prepago cuando se es joven, del mayor costo que se va a tener cuando se es más viejo, una suerte de tarifa plana, ¿no? Porque si no es inviable, si no lo que tú estás haciendo estás constituyendo un sistema que lo que va a hacer es traspasar al sistema público a aquellas personas de mayor edad, porque no van a ser capaces de pagar el mayor costo, además por un tema de eficiencia, porque las personas a lo largo de su vida, en los primeros 50 años de vida, raramente y difícilmente van a usar los recursos de salud que están pagando, pero al final de la vida es un gasto exponencial. Entonces hay que establecer eso en una ecuación que sea
más inteligente, cosa que hoy día no es. Hoy día esto está hecho para favorecer a la ISAPRE, no está hecho para favorecer a los usuarios. Por último, hay un tema que para nosotros ha sido también muy relevante, y lo planteaba Francisco, es que nosotros queremos que sea un seguro de verdad. Y un seguro de verdad no se hace rebajando las coberturas. Nosotros queremos que haya un 80% cobertura real a todo evento, para que el máximo a pagar para una persona cuando está en un sistema de salud, un, entre comillas, seguro de salud que está prepagando un 7%, más un adicional que en el momento de tener que enfrentarse a la prestación, ya sea un examen, una atención ambulatoria o sea una hospitalización, el costo a pagar no sea nunca más del 20%. Porque si no, no estamos avanzando en el seguro de salud. Y el último tema es que nosotros no queremos que las ISAPRE sigan construyendo un sistema de abuso sistemático y permanente. Por lo tanto, queremos que el plan de salud universal sea robusto y que todo lo que la ISAPRE tenga que garantizar esté incorporado dentro del plan de salud universal, y que los planes complementarios no sean respecto a contenidos del plan o contenido de prestaciones, sino más bien sean respecto a la hotelería. Porque si no, lo que va a suceder, si ofrecemos un plan de salud que no cubra todos los aspectos que son que tienen importante el punto de la prevalencia y el costo, lo que van a hacer la ISAPRE es seguir abusando por la vía de generar planes complementarios, y nosotros no queremos eso. Entonces, el tema es, esta comisión quiere legislar en materia de términos de estos abusos de ISAPRE, que yo creo que tienen al sistema a punto de morir. Si lo dejamos solo, va a desaparecer. Nosotros lo que no queremos hacer es un balón de oxígeno para que un sistema injusto siga siendo injusto. Mejor dejarlo morir. Por la acción de la propia ciudadanía. Ahora, si queremos tener un sistema de salud privado, que sea un sistema de salud privado que tenga estándares mínimos que este no tiene, y lo que le pedimos al Ejecutivo que se allane a considerar estos puntos de vista que se lo hemos planteado, para que de verdad sea una reforma de salud que le sirva al país, porque si no, yo quiero recordar que cuando el presidente Lago hizo la reforma al auge, se hizo una reforma ISAPRE, y muchos de nosotros dijimos no le va a tocar un pelo la cola a la ISAPRE, y así fue. Entonces nosotros no queremos volver a cometer, algunos de nosotros no votamos en contra, pero muchos lo hicieron teniendo la confianza y la convicción de que estaban haciendo algo positivo, y la vuelta a la esquina demostró que los que habíamos votado en contra teníamos razón. Entonces, lo que yo quiero plantearle es eso, para que no dilatemos una discusión estéril. Nosotros tenemos voluntad de legislar, pero de legislar en serio y terminar con este tipo de situaciones que son agraviantes. El último tema, si quieren IPC de la salud, hay que terminar con la integración vertical. Porque si no, la ISAPRE van a manejar los precios y van a manejar el IPC. O sea, el IPC de la salud con integración vertical es entregarle a la ISAPRE la total manipulación de los precios. Entonces, si queremos IPC de la salud sin integración vertical, porque con integración vertical, en el fondo, quiere decir que quien va a definir el IPC de la salud van a ser los gerentes de la ISAPRE, aumentando el costo y el precio de los proveedores, de las prestaciones, obras médicas, exámenes. Entonces, no trafiquemos trampas. El IPC de la salud está hecho para las ISAPRE, no está hecho para defender al usuario. Bueno, son temas que tenemos que incorporar, porque si no, no vamos a avanzar, y yo espero que tengamos resolución en eso. Yo pienso que en eso, Francisco, tenemos una visión transversal, no un problema de izquierda y derecha, ya. Es lo que esta comisión ha venido intentando establecer como principio fundamental. Bueno, aprovechando entonces ya que están interviniendo y dando a conocer, y a raíz de la intervención de la doctora Barría, yo quiero decir que este proyecto de ley mantiene la discriminación, solamente se hace cargo de la discriminación por sexo, mantiene el plan único para el sector privado, establece un fondo de compensación solo para dicho sistema, establece precios diferenciados y más caros para las personas de mayor edad, mantiene la declaración de salud y restricción de cobertura para los afiliados de FONASA, ISAPRE cerradas y abiertas que incumplen requisitos. Por otro lado, es un sistema que carece de solidaridad. La ausencia del fondo mancomunado permite a ISAPRE la venta de beneficios complementarios, que lo hemos dicho, qué sé yo, en varias oportunidades, y incluso el ministro se comprometió. Respecto de la fijación y modificación de precios, existe un mandato de los jueces que dice que el legislador debe regular y no justificar este tema.
es regular, no justificar la fijación de precios. Y para mí se dejan fuera 3 temas relevantes. 1, el rechazo unilateral de las licencias médicas. 2, la posibilidad de que el plan de salud universal de las ISAPRE sea inferior en prestaciones y cobertura a los planes que hoy día tienen las personas. Y 3, regulación a los prestadores de salud, al menos los que forman parte de la red ISAPRE. No pueden perder y, bueno, hay una serie de cosas que hay que también bajar. Y con respecto a lo que hablábamos recién con el asesor jurídico, cuando yo le decía que el ministro en la sesión pasada decía, eso ya está en la ley. Yo no quiero decir que muchas de las cosas que el ministro aseguraba que estaba en el proyecto, no está y se lo va a dar con páginas. No está aprobado por esta comisión o por la comisión de hace 6 años atrás el contenido del plan de salud único, página 27 a la 30. Lo relativo a los beneficios complementarios, página 61. El sistema de modificación del precio del PCU, página 72 a 78. Y la cobertura del 9 CAEC, y como que también lo han dicho, etcétera, etcétera. Y quiero hacer la última pregunta. El ministro dijo al final de la sesión que estaría dispuesto a ver el proyecto de FONASA junto con ISAPRE. Yo quiero decir si eso es oficial o no es oficial para determinar si seguimos adelante con estos proyectos. Esperamos el proyecto de FONASA. Eso lo dejo para que después me lo puedan contestar. Muy bien. ¿Seguimos entonces con las exposiciones? Directora de la Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont. Eso, perfecto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero es presentar a la fundación. Es una fundación que yo formé hace 3 años atrás. Algunos me conocen como la dueña de la consultora y gerente de Altura Management, de hace 20 años ya. Y tomé un nuevo desafío, que fue generar una fundación que se dedicara a la evaluación de impacto de la política pública y a la promoción de la política basada en evidencia para cumplir los criterios OCDE. He estado trabajando estos últimos 3 años en metodología de evaluación de política pública y hemos tenido la oportunidad de exponer en varias comisiones respecto a esto. Mi exposición dice relación con algunas indicaciones que me llamaron profundamente la atención del proyecto del Ejecutivo. Y específicamente que, a mi juicio, se presentan importantes desafíos que presenta el proyecto de ley. En primer lugar, tenemos un primer desafío que es, y como bien decía la doctora Barría, decía, ¿vamos a confluir a la convergencia de ambos sistemas o vamos a mantener el sistema mixto de salud que hoy día tenemos? ¿Vamos a dar continuidad a las ISAPRES para en un mediano plazo, 10 años, vamos a tener una confluencia donde vamos a tener un único plan de salud, tal vez con multiseguros, pero un único plan de salud con un solo fondo compensatorio? ¿O vamos a mantener esta disgregación de sistemas que ya, y como decía el senador Girardi, hoy día tiene al sistema privado de salud al borde de la muerte? Otro punto que veo muy interesante del proyecto es el empoderamiento del rol técnico de la Superintendencia de Salud y que quedó pendiente de implementación de la reforma anterior. Y específicamente en empoderar a la Superintendencia de Salud en su rol fiscalizador de los prestadores de salud. Y un tercer tema, contener esta judicialización del sistema sin desproteger a los cotizantes y a los beneficiarios, tanto del sistema privado como del sistema público. En la complejidad del proyecto y en mérito al tiempo, voy a revisar específicamente estos puntos: la Superintendencia de Salud y los prestadores de salud.
en su rol de fiscalización de los contratos y acuerdos entre prestadores y aseguradores. Me parece que uno de los argumentos de los tribunales de justicia ha sido específicamente el hecho que las justificaciones de las ISAPRES son de data autogenerada. Por lo tanto, el hecho de tener una superintendencia de salud que sea capaz de solicitar datos necesarios para chequear si los incrementos de los precios dicen relación con frecuencias, dicen relación con incorporación de nuevas tecnologías o bien con incremento de remuneraciones, es fundamental de hacer y es algo que debemos para construir no solamente un IPC de la salud, sino que nosotros planteamos como fundación que sea un indicador ajeno completamente a la industria. Reforma fundamental para eliminar la data autogenerada de la industria aseguradora y crear sustentabilidad a un modelo de adecuación del precio del plan que yo veo absolutamente ausente en este proyecto de ley técnicamente viable. Plan de salud universal. Un mismo producto comparable, cuya única diferencia es el prestador preferente o la red de prestadores. Me parece que el plan de salud universal debería darse la oportunidad que FONASA en algún minuto pueda confluir a tener también el mismo plan de salud individual. Porque si no podemos comparar, o sea, siempre vamos a tener al sistema público con una desventaja competitiva con respecto al sistema privado. Por lo tanto, nuestra propuesta es ir hacia la gradualidad de la confluencia de ambos sistemas. La diferenciación del plan universal y del subsidio de incapacidad laboral, nosotros ahí vemos en realidad una oportunidad, ¿ya? No más bien una desprotección de la seguridad social, sino que desde el punto de vista que el subsidio de incapacidad laboral para nosotros permitiría transparentar los ingresos que recibe el administrador del subsidio de incapacidad laboral y poder permitirle la accountability de cómo está ese ingreso y ese mayor gasto ajeno a lo que es la prestación de salud propiamente tal. No, nosotros lo consideramos parte de la seguridad social, pero desde un punto de vista contable, lo que estamos proponiendo es que transparentemos los ingresos y gastos del componente del seguro de salud, o sea, el plan de salud universal y del SIL, cosa de que dado que el SIL va a corresponder a una parte de la cotización de salud, es tremendamente importante que quien sea que administre ese subsidio de incapacidad laboral sea capaz de transparentar por qué va a incrementar ese porcentaje de la cotización. Yo me temo que puede ser otro espacio de arbitrariedad y de no poder justificar un alza. La composición de los precios y las tarifas, se descarta la tarifa plana y se incorpora la diferenciada por edad. Vamos a explicar acá a nuestro juicio por qué se dio esta diferencia. A mi juicio da viabilidad al sistema en el mediano plazo, pero por el efecto del envejecimiento se va a perder este tipo de subsidios cruzados que se va a dar. Precio fijado en UF porque absorbe parte de la inflación. Nada más. Ahora, protección. 20% del copago del arancel del plan universal y se genera un uso de la DET mediante la restricción de una cobertura explícita, restringes explícitamente a la cobertura de una persona que vaya a recibir su prestación fuera de la red. Movilidad entre ISAPRES libre y entre sistemas con periodo de carencia. Aquellos cotizantes e instituciones participantes del fondo tienen la movilidad libre porque están, digamos, se supone que están bien compensados en este fondo compensatorio, pero los que vienen de otras ISAPRES o fuera del sistema tienen un periodo de carencia. Eso es una apertura o un primer paso a incorporar nuevos cotizantes al sistema. Y la modificación del precio, el INE, el IPC de la salud, a nuestro juicio el trabajo de la comisión debe ser técnico, tiene no responder a criterio político y a nuestro juicio es absolutamente insuficiente para frenar cualquier tipo de judicialización y responder a los criterios que hoy día está pidiendo los tribunales de justicia. Los desafíos. Me gustaría detenerme en por qué tarifa diferenciada versus tarifa plana, que fue la discusión que estuvo hace 6 años atrás.
El fallo del Tribunal Constitucional en 2010 marca el hito. Nos dice las ISAPRES modificaban el precio al gasto según esperado por sexo y edad a través de las tablas de factores. Hoy día esto ya no es así, no puede ser así, y por lo tanto necesitábamos generar un plan de salud donde se compensaran los riesgos. Sin embargo, cuando se generó esta tarifa plana y al hacer el modelo con los precios de aquella época, nosotros nos dimos cuenta que todos los niños menores de 2 años tenían costos superiores al precio de tarifa plana. Por lo tanto, eran receptores de los subsidios. Los hombres, todos los hombres de 2 a 49 años tenían costos inferiores a esa tarifa plana. Por lo tanto, eran absolutamente aportantes a este fondo y eran los que iban a compensar a las mujeres entre 2 y 24 años y a las mujeres entre 25 y 80 años. Cuando modelamos este proyecto, el 71% de los recursos del Fondo Solidario que componía el plan era una tarifa plana que provenía de las familias y el 29% provenía de los hombres solteros. Razón por la cual en esta nueva propuesta nosotros entendemos que se genera este 25% de descuento a cotizantes y beneficiarios de entre 25 y 50 años, un 50% de descuento a cotizantes y beneficiarios menores, o sea, a los niños que son mayoritariamente cargas, y con la intención de incentivar la permanencia y viabilizar estas compensaciones al interior del sistema. A mí, si desde un minuto me plantean esto, por supuesto yo lo entiendo como discriminatorio. Si lo veo como para compensar subsidios entre aportantes y receptores, pero además en la ley me dan la oportunidad de recibir personas más riesgosas desde el FONASA, lo puedo considerar como técnicamente un proyecto que puede ser viabilizado y hay que evaluar ese impacto. Sin embargo, yo creo que no alcancé a evaluarlo, pero tenemos un nuevo desafío, pues ante la ley de devolución de excedentes, hoy día podemos generar un doble incentivo, que es cómo impacta la medida de la devolución del excedente más el 25% de descuento que le podríamos hacer a estos jóvenes. Es probable que si el plan de salud finalmente del primer plano, el más barato que se genere, es muy atractivo para el ingreso de estos jóvenes, además uno puede permitir a través de los excedentes, puede que le quede algún excedente a ese muchacho. Y lo que tú puedes generar es que ese aporte al fondo compensatorio haya sido mermado. Y estamos hablando de aproximadamente 20.000 millones que podrían salir del sistema hacia el individuo, pero con eso podrías descompensar el fondo y encareces el sistema. El tema de la contabilidad, de las prestaciones, por ejemplo, esto así quedaría contemplado más o menos lo que yo estoy pensando en el plan de salud universal. Donde el 5% de la cotización debería contemplar las prestaciones del PSU, la ley de urgencia, el CAEC, el GES y el aporte al Fondo Solidario. Más el subsidio de incapacidad laboral, que debería estar entre un 2% de la cotización. Sin embargo, para mantener estos equilibrios, como ustedes pueden ver, el porcentaje destinado a subsidio de incapacidad laboral se ha ido incrementando y seguirá siendo incremental en el tiempo. A mi juicio, solamente mostrar la descripción no es suficiente para justificar el alza. El hecho de que esto suceda, nosotros lo que estamos proponiendo es abrir estos indicadores a través de elaboración de un indicador ajeno a la industria, que construya a través de diversas fuentes de información. El año 2013 se trata de generar este IRSI, que después se deja de hacer más bien por un componente que obviamente el IRSI era una justificación que podía utilizar el sistema privado para justificar sus alzas.
¿ah? Y además porque estaba construido por el maestro de prestaciones. Y el maestro de prestaciones surge de la industria. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo a la Superintendencia de Salud, y yo creo que en eso está trabajando, junto con el INE, es cuáles van a ser aquellas variables para modelar el incremento del gasto en la salud y que puedan ser construidas desde la información no solamente de los aseguradores, sino que también de los prestadores no integrados, ¿ah? Y también de fuentes públicas y de fuentes internacionales. La existencia sola de un indicador no es suficiente, pues requiere ser validado tanto por la ciudadanía como por los tribunales de justicia. El manejo de la judicialización del sistema. A nuestro juicio, la propuesta no se hace cargo de crear las condiciones de detener la judicialización, porque no crea indicadores robustos y confiables para explicar racionalmente la adecuación de precio y posteriormente lo que puede ser la adecuación del precio del subsidio de incapacidad laboral. No se crean alternativas de reclamo que descongestionen tampoco el problema que nos tienen hoy día los tribunales de justicia, y nosotros lo que estamos proponiendo es incorporar indicaciones al mismo proyecto de ley que incorpore un mecanismo de reclamo institucional o bien otro mecanismo, o revisar una propuesta para un nuevo proyecto de ley de manejo de la judicialización. Se estima que los recursos ingresados en el 2019 van a ser sobre los 208.000 recursos, con un 43,4% de incremento, y estamos proyectando alrededor de 36.000 a 38.000 millones de costa. Es importante indicar que el 95% de los recursos de protección hoy día son de ISAPRE, que hay un 0,3% de recursos de protección que son salud, ajeno a ISAPRE, y que esa ha sido una tendencia que ha ido incrementándose lentamente, pero que es una señal importante. Y a mí me gustaría invitar a esta comisión a conversar sobre experiencias internacionales en lo que ha sido judicialización en general de los sistemas de salud, ¿ah? Y cómo impactan negativamente, lamentablemente, en el alza. Material absolutamente ausente en este proyecto, el gasto eficiente de los recursos o la contención de costos. Reajuste de precios debe reconocer incentivos para controlar los costos de la salud, tanto en frecuencias como en cantidades. Las prestaciones deben darse en soluciones de salud paquetizadas, con código único y que permita comparación transparente por parte de la salud, de la Superintendencia de Salud. Tenemos hoy día una realidad de múltiple codificación que no permite que la Superintendencia de Salud fiscalice qué es lo que está cobrando cada una de las clínicas o prestadores privados. Tenemos hoy día, por ejemplo, cotizantes que una clínica le cobra un examen con contraste, un examen sin contraste, y por lo tanto cuando una persona quiere comparar cuál es su cobertura no lo puede hacer. Los prestadores privados deben aceptar sistemas y modalidades de riesgo compartido. O sea, si bien esto es una reforma para el sector ISAPRE, sin una reforma también de control del riesgo del prestador, no va a ser exitosa. Y entendiendo que nosotros proponemos una reforma del sistema ISAPRE para confluir en algún minuto a un sistema único. La generación de una figura de protección del paciente que permita que éste no tenga que hacerse cargo de los cobros asociados fuera de los convenios. Hoy día lo que sucede es que si una clínica cobra por fuera de lo que se ha convenido con la ISAPRE, el cliente no ve nunca, o sea, la factura se demora, el cliente genera la incertidumbre del pago y en cambio lo que nosotros estamos diciendo, el asegurador y el prestador debe dirimir sus controversias. Al cliente se le cancela, se le bonifica y después ellos van a la Superintendencia de Salud a revisar cualquier pacto o cualquier cosa que haya salido del acuerdo de modalidad de riesgo compartido. Esto está absolutamente ausente de este proyecto de ley y nosotros creemos que sin un empoderamiento real de cómo vamos a generar una relación también con los prestadores y cómo los vamos a subir realmente a la contención de costos, este proyecto no tiene mucho futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Victoria.
En honor al tiempo, le voy a ceder la palabra inmediatamente al vocero de la Mesa Social por el derecho a salud, señor Tomás Lagomarsino. Lagomarsino, perdón. Muy buenos días todavía, señor presidente, y a través de su intermedio saludar al resto de los senadores y senadoras que conforman esta Comisión de Salud. Hemos venido el día de hoy aceptando la invitación de esta comisión a presentar nuestra postura como Mesa Social por el Derecho a la Salud. En este momento no solamente voy a presentar yo, sino que me acompaña Mario Mandiola, que es también de la Mesa Social por el Derecho a la Salud y del miembro del directorio de FEMPRUS, y Ingrid González, que es parte del Consejo Consultivo del Hospital San José y del Movimiento Salud para Todas y Todos. Quien va a iniciar esta presentación es Mario, a quien dejo a continuación. Primero que nada, buenos días a todos. Debo decir que como Mesa Social por el Derecho a la Salud no pedimos este espacio, pero lo agradecemos y lo queremos ocupar, ¿no es cierto?, dando a conocer nuestra visión sobre el tema de la salud pública y en específico también sobre el proyecto de ley que hoy día se discute. Debemos decir que por esas cosas de la vida, justamente hoy día, 13 de agosto, cumplimos un año como Mesa Social de la Salud. Nosotros nacimos un 13 de agosto del 2018. A raíz de eso los invitamos, ¿no? Ajá. Falta la torta. A raíz del llamado Acuerdo Nacional de Salud, que terminó siendo no tan acuerdo y tampoco tan nacional, porque no todos los actores involucrados en el tema de la salud estaban presentes en ese acuerdo. Más aún aquellos que son los que directamente tienen que ver desde el punto de vista de entregar las prestaciones, como son los profesionales, técnicos, administrativos, etcétera, los funcionarios de salud. Tampoco estuvieron los usuarios y muchas organizaciones que se dedican a estudiar el fenómeno de la salud pública y que tienen visiones relativamente alternativas. Por lo tanto, este mundo este mundo que nosotros muchas veces caracterizamos como los nadie, que decía Galeano, los invisibles, los patipelados, vimos en ese Acuerdo Nacional de Salud una amenaza en términos de el debilitamiento de la salud pública o al menos de su no fortalecimiento. Por lo tanto, reaccionamos y logramos crear esta mesa social que yo diría que es inédita en los últimos 15 o 20 años, porque por primera vez se ponen de acuerdo y se juntan el actor sindical de la salud, y estamos hablando de los funcionarios de FONASA, del MinSal, FEDASAP, CONAFUTECH, CONFUSAM, los tres gremios que representan a los profesionales, FENACENF, Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, Confedeprus, y mi organización madre, que es la Confederación FEMPRUS. Fundaciones y organizaciones no gubernamentales, Seamos Salud, Creando Salud, Equidad Chile, Desinflámate, DAYA, Instituto Igualdad, está aquí Soledad Barría, Fundación Progresa, Fundación EPES, Salud en Marcha. Estamos hablando también de colegios profesionales, el Colegio de Enfermeras, de matronas, químicos farmacéuticos, la CONATENS, que son los técnicos superiores de enfermería, ACEMECH, que es la organización que reúne a los estudiantes de medicina de Chile. Estamos hablando también de Comisión de Salud de varios partidos políticos y, lo más importante, pacientes y usuarios de la salud pública, agrupados en organizaciones como Anadeus, La Felch, Ecos de Barrios, FEMUC, Corfadich, Alamés, tenemos aquí a la vocera de los usuarios del Hospital San José. En fin, un arco muy variado y absolutamente representativo de lo que es la salud pública en Chile y de los actores que están por defenderla y por fortalecerla. ¿En qué nos pusimos de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo primero en defender la salud pública, como decíamos, en trabajar por el reconocimiento constitucional de la salud pública como un derecho, cuestión que está permanentemente al debe. En la Constitución política solamente se reconoce el acceso a la salud como un derecho. Queremos también decir que nuestros principios fundacionales tienen que ver con ver la salud como parte de un sistema de seguridad social y por lo tanto con sus características de universalidad y suficiencia, que excluya el lucro como motor, ¿no es cierto?, de la entrega de estas prestaciones,
y teniendo siempre presente entregar una salud digna, teniendo como principal motivo, ¿no es cierto?, a nuestros usuarios, a las personas, a los beneficiarios. La visión de salud pública que nosotros sustentamos está basada en los principios de la Conferencia de Alma-Ata. Estamos hablando de la preeminencia, ¿no es cierto?, de la salud primaria, de la prevención, ver la salud como un fenómeno integral, tener muy en cuenta los determinantes sociales de la salud, porque de nada sirve tener un tremendo sistema para recuperar la salud si es que tenemos condicionantes que hacen que nuestra población se enferme permanentemente. Hablamos de la salud como algo multidimensional, que no solamente curar la enfermedad. Hablamos también de el reconocimiento de la salud en el sentido de, como decíamos, de seguridad social, y eso implica, ¿no es cierto?, que desde el mismo financiamiento debe marcarse que debe ser financiada por impuestos generales y por un fondo único. Nosotros decimos claramente que el tema de las ISAPRES para nosotros debe ser solamente un seguro complementario y obviamente voluntario para aquellos que estén interesados y tengan las capacidades económicas para tenerlos, pero siempre y cuando el Estado garantice un mínimo digno para todos y todas. Desde ese punto de vista, decimos que como organización social nos cansamos, nos unimos y nos sumamos al llamado de la unidad social que está convocando para este 5 de septiembre a una gran jornada de protesta nacional para recuperar todos aquellos derechos sociales que de alguna manera el Estado hoy día no entrega. Esa es la Mesa Social por el Derecho a la Salud. Gracias. Bien, muchas gracias. Continuando con la presentación, rápidamente, nosotros no hemos venido a hacer una presentación técnica porque sabemos que en estos momentos hay múltiples aproximaciones técnicas, la de la Escuela de Salud Pública, Colegio Médico, la misma que acaba de hacer el Instituto de Igualdad, la Comisión CIT, que en 2014 abordó muy bien esta problemática, al menos en su posición de mayoría. Así que hemos decidido traer como insumo a esta comisión, más que una posición técnica, una posición política que permita tomar decisiones políticas, que es lo que se hace en este espacio. Porque obviamente la discusión que aquí se hace presente es una construcción de la salud que queremos para nuestro país y desde ahí es donde queremos posicionarnos. Es desde esta medida en que primero nos cuestionamos por qué estamos ante una supuesta reforma de salud. A nosotros, como Mesa Social por el Derecho a la Salud, nos gustaría que la razón que justificara esta reforma es primero la deuda hospitalaria que alcanza los miles de millones de pesos, las miles de personas que fallecieron en las listas de espera, el desabastecimiento que en estos momentos está alcanzando nuestro sistema de salud y que nosotros vivimos en carne propia, tanto en los hospitales, en la atención primaria, y que hemos denunciado en la última semana, pero desafortunadamente todas estas razones no son las que nos llevan a el día de hoy estar hablando de salud, sino que más bien es una inconstitucionalidad de la ISAPRES que se arrastra desde 2010 y que es la que nos tiene hablando el día de hoy de salud. Y es por ello que ante una reforma que no se hace cargo de las problemáticas de la salud pública, que aborda la situación que viven cientos de miles de familias en el sistema público, es que no vemos que esta primero sea una reforma, es decir, cuestionamos primero el adjetivo inicial, que es una reforma, y en segundo lugar que sea integral, porque en ningún caso es integral al dejar excluido de las soluciones a la gran mayoría de la ciudadanía y la población que está justamente en FONASA. Adicionalmente, consideramos que el proyecto de ley aquí en discusión continúa institucionalizando y profundizando el negocio en salud en general y en particular en estos seguros privados de salud que hemos llamado ISAPRES, y por tanto empobreciendo a FONASA, dado la migración y los mecanismos discriminatorios que tiene nuestro sistema de salud y que no están en FONASA, sino que están justamente en ISAPRES. Y desde esta perspectiva nosotros interpretamos el fallo del Tribunal Constitucional de 2010 como un cuestionamiento a la discriminación y la falta de solidaridad del sistema. Y ponemos en tela de juicio que la solución
a esta problemática, a este cuestionamiento que hace el Tribunal Constitucional, sea entregarle solidaridad a un sistema donde están las personas que menos solidaridad necesitan y que son el 17% de la población, que concentra más hombres, menos adultos mayores, es decir, más jóvenes, con mejores determinantes sociales de la salud, con más recursos. Es por lo cual consideramos inaceptable cualquier cambio, como opinión desde la sociedad civil y lo que representamos como mesa social, cualquier cambio es inaceptable que no avance a una solidaridad integral y universal del sistema que no vemos reflejado, obviamente, en este proyecto de ley. Porque justamente nosotros como mesa social nos denominamos por el derecho a la salud. Y mientras no veamos un avance real a que Chile considere la salud como un derecho, no como un bien de consumo ni de mercado, vamos a poner en tela de juicio los distintos proyectos de ley que aborden. Porque justamente nosotros nos debemos a esas miles de personas que han fallecido en listas de esperas, como decían, a esas personas que le cancelan la cirugía por no tener insumos ni medicamentos, que ven interrumpidos su tratamiento. Es por lo cual que denunciamos la falsa ilusión de solidaridad que tiene este proyecto de ley y llamamos, como va a continuar mi compañera aquí Ingrid, a los parlamentarios a tomar en serio esta discusión, a no permitir una reforma media, sino que avanzar y hacer posible una real reforma estructural que le devuelva la dignidad a nuestro pueblo en este tema tan sensible y que es la salud. Buenos días a todos y todos los presentes en esta sala. Bueno, yo soy, muchos seguramente me habrán conocido, soy representante y formo parte del Consejo Consultivo Usuario del Hospital San José. También pertenezco desde hace mucho rato también al Movimiento Salud para Todas y Todos y desde hace un tiempo también se nos ha invitado a ser parte de la Mesa Social por el Derecho a la Salud. Como usuaria, obviamente, de la salud pública y usuaria desde hace un buen par de años, he visto reflejada un poco la problemática y la precariedad del sistema público, porque la sufro, porque soy la que representa a los miles y millones de personas que corresponden a este 80% de la población que efectivamente se atienden en ella. Chile tenía un modelo de salud que caminaba hace un par de décadas atrás, ¿verdad?, hacia garantizar la salud como un derecho a través de un sistema único. Este proceso fue interrumpido por la dictadura cívico-militar, ¿verdad?, que implantó un modelo de mercado y además muy individualista. Este sistema que fue impuesto no fue revertido tampoco por los gobiernos sucesivos posteriores al retorno a la democracia. Muy por el contrario, fue vastamente consolidado. Iniciaré un poco con una frase de un célebre presidente que decía: ellos les harán creer que ustedes no tienen razón, defiéndanse. Eso es lo que creemos íntimamente los que nos atendemos, el poblador común y corriente que se atiende a la salud pública. Interpelamos directamente a los senadores de oposición que están efectivamente en esta Comisión de Salud, porque en la discusión y tramitación de este proyecto se deben garantizar la representación del derecho a la salud por sobre la acumulación excesiva, con complicidad del duopolio desde la vuelta a la democracia. Es muy importante, para los efectos de lo que yo estoy mencionando, que efectivamente quienes nos dicen representar y que son de oposición, efectivamente den la cara respecto de lo que hoy día en política de salud tenemos. ¿Por qué? Porque ya lo han mencionado compañeros adelante y de alguna manera también lo ha mencionado usted en algunas oportunidades en que han ido, por ejemplo, al Hospital San José, que es como el bastión, casi el niño símbolo de lo que ocurre en la salud pública en Chile, y han constatado de alguna otra manera la problemática y la cruda realidad que tiene la salud pública en Chile, donde, por ejemplo, el primer semestre del año 2016, y para qué contar más adelante o hacia atrás, quiero decir, fallecieron aproximadamente 26.000 personas esperando una atención de salud. Eso de todas luces inhumano, es indignante y a nosotros nos da cuenta un poco de la desidia respecto a los que nos han gobernado para que esto no ocurra. Porque no debería morir ni un solo chileno esperando efectivamente por una atención de salud. Es más, cuando tenemos un modelo de salud que es altamente discriminador, que es
altamente competitivo, porque nos hace creer que efectivamente todo lo público es malo versus lo privado, y que efectivamente comprando un bono, por ejemplo, en la salud privada o atendiendo en una clínica X por poder comprar un bono vamos a acceder a una mejor salud, hasta que nos topamos con la cruda realidad de los tratamientos, por ejemplo. Eso nos da cuenta de lo que debería ser una política de Estado en salud y no efectivamente lo que son gobierno tras gobierno, porque lo que nos hace creer que efectivamente esto es un botín prácticamente de ganancia para los gobiernos que se quieren instalar, y no se trata como una política más de Estado más allá de lo que son algunos programas de vacunación y otros más, entre comillas. El gobierno se está jugando de alguna u otra manera con esta reforma, y los que están aquí presentes en esta comisión, la credibilidad respecto de lo que nosotros como usuarios y pobladores tenemos hoy en día para efectivamente decidir u opinar de que efectivamente ustedes van a ser más creíbles o menos creíbles. Atendiendo un poco a lo que ya sabemos, la participación ciudadana en política, es fundamental que al menos los legisladores de oposición den luces respecto a este proyecto y aborden la temática fundamental que tiene que ver con el 80% de los que no atendemos la salud pública, que efectivamente hace una reforma integral respecto a la salud pública, y no hablar expresamente de una reforma al sistema privado como lo estamos haciendo hoy día, que efectivamente atiende a poco más del 14% de la salud, que son los más sanos, los que tienen mayores ingresos efectivamente y los más jóvenes, porque hay que recordar que una vez que parte este porcentaje que se tiene, este 14% de la salud privada, envejecen o tienen alguna enfermedad de alto costo, luego las ISAPRE o el sistema privado que tenemos empiezan, como decimos en buen chileno, a echarlo y rematan efectivamente la salud pública. Con lo que ya sabemos y con lo que ya tenemos como salud pública. Precarizada porque ha devuelto efectivamente o ha invertido todos los recursos, ha tercerizado los recursos en la atención privada, ha devuelto de alguna u otra manera, ha fundamentado la atención privada, precarizando la salud pública, ¿verdad?, devolviendo más recursos a esa idea de terceración de servicios, las concesiones hospitalarias, etcétera, y por ahí podríamos eliminar o enunciar muchas más cosas de lo que ya de alguna forma se han dicho. Por lo tanto, es muy importante que hoy día la mirada respecto a este proyecto de ley se fortalezca y se mire respecto de lo que es la salud pública. Porque no podemos hablar de salud privada cuando efectivamente hoy día se están muriendo chilenos y chilenas porque hay desabastecimiento, porque los laboratorios no están queriendo vender insumos, porque no hay el poder adquisitivo para atendernos, porque hoy día la salud pública chilena, los que no atendemos en ella, depende del dinero que tengamos en el bolsillo para solucionar nuestro problema de salud. Por lo tanto, Chile ni siquiera está dando, bajo los tratados que ha suscrito, ninguna mínima luz respecto de lo que son los avances en derecho de salud, y ni siquiera en la materia de acceso como lo explicita la Constitución del 80. Por lo pronto, respecto a esta misma situación, lo que nosotros queremos decir de alguna forma es que, ya que el gobierno está renunciando a la discusión de fondo en salud, somos las organizaciones sociales llamadas efectivamente a tomar este tema y ahondarlo y proponer propuestas, valga la redundancia, que signifiquen efectivamente un trabajo de largo aliento, porque sabemos que cambiar lo que tenemos no es un trabajo de hoy día a mañana, pero sí al menos proponer un sistema de salud que sea basado en la solidaridad, ¿verdad?, en un fondo único de salud y en un sistema nacional de salud como tal vez era antaño y no como lo que tenemos hoy día. Porque hoy día lo que tenemos es una precarización. No sé qué es lo que vamos a esperar hoy día, a que más chilenos sigan muriendo, a que abultemos más las integraciones verticales de las ISAPRE, del negocio que tienen las ISAPRE versus con las clínicas privadas, ¿verdad?, y dejando morir a más y más chilenos. Yo les digo, señores y señores, o sea, de verdad, que si ustedes no se dan una vuelta por el Hospital San José, por el Hospital San Juan de Dios, por las urgencias de los hospitales a lo largo de Chile, de verdad que efectivamente van a haber muchos más chilenos que van a seguir muriendo en estas eternas listas de espera porque no está el propósito ni la voluntad política de ahondar en este tema como un tema de Estado, no de un gobierno tras gobierno que viene cada 4 años porque no me gustó tal o cual materia que se está tratando, ¿verdad? Yo vengo a modificarla. Eso a los chilenos, a los pobladores que no atendemos la salud pública, créanme que no nos interesa.
Nos interesa tener un derecho social consignado, que es el de la defensa del derecho a la salud pública como tal, sin un negocio por medio y sin que no dependa del bolsillo, del dinero que tengamos en el bolsillo para poder atendernos. Hoy día eso no está sucediendo y estamos siendo obviamente parte de la mesa para que fortalezcamos este llamado, para que nos unamos expresamente en constituir este derecho fundamental, inalienable, por el que pasa la vida. Y si creemos como Estado refrendar uno de los derechos fundamentales de la vida, por lo menos esto debiera ser consignado como derecho fundamental, el de la salud, y así lo vemos en general todos los que estamos en esta mesa social. Yo veo a la senadora Goicha acá, y ella hace rato que está trabajando por el tema de la Ley Nacional del Cáncer, ¿verdad? Y contemplamos que, o constatamos mejor, día a día cuántas personas mueren a raíz de que efectivamente no hay una Ley Nacional del Cáncer. Además, quiero decir fundamentalmente que a los chilenos se nos discrimina y se nos separa, por ejemplo, por GES y no GES. ¿Quién le puede decir a alguno de ustedes a un chileno que espera por una cirugía o por no poder ser atendido por un especialista que su enfermedad es más o menos importante que la que es GES o la que no es GES? Créanme que si eso se lo pregunta a una persona que está en una sala de espera por años, una cirugía, por atención de un especialista, les va a decir que efectivamente eso a ellos no les importa. Porque su enfermedad, su proceso de salud y enfermedad, no es mirado bajo el tecnicismo que se ha empleado históricamente para hacer leyes en Chile respecto al tema de la salud. La gente se muere esperando por una atención de salud, la gente se enferma y la que se muere esperando también se enferma con su familia. Entonces lo que queremos es decirles que hoy día estamos efectivamente acá para denunciar estos hechos y para que no vamos a hacer, para decir que no vamos a ser cómplices de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Hoy día la gente, vuelvo a repetir y lo insisto enfáticamente, porque la gente se muere esperando sin que nadie le dé una respuesta. Hay muchas propuestas respecto del señor Santelice atrás y hoy día del actual ministro Mañalich. Pero no olvidemos lo que ocurrió con él respecto a la lista de espera de caso Maruri, la promesa de un hospital para la zona norte hoy día, que se viene hablando hace mucho rato, y cuántas promesas otras a lo largo de Chile que se han suscrito y que vemos con patética realidad que no se han cumplido. Por eso es que hoy día estamos acá para decir que nos vamos a unir, para trabajar por un proyecto en común que dé fuerza y sostenibilidad a lo que significa el derecho a la salud consignado, con todo lo que ya se ha mencionado acá. Y finalizar diciendo simplemente que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy bien, muchas gracias a la mesa social y a todas las personas que vinieron a exponer. Quiero, invitar en nombre de la comisión al señor ministro para el día lunes a que exponga el proyecto en general, total, con lo que hablamos al comienzo de esta sesión, pero también para que nos dé a conocer la deuda hospitalaria de los proveedores, qué pasa con la entrega de medicamentos y la lista de espera. Vamos a dedicar esa sesión exclusivamente a escuchar al ministro sobre esto y este proyecto. Y el día miércoles vamos a escuchar las exposiciones de las 3 o 4 instituciones que faltan para iniciar inmediatamente a la martes. Y quiero hacer una pregunta a raíz de la exposición que hizo la señora. ¿Por qué no se le exige a las ISAPRES medidas de contención de costos? Esto es que se acuerden soluciones de salud que den tranquilidad y seguridad a las personas, como los PAD que otorga FONASA. Eso para la próxima sesión. ¿Podemos sumar? ¿Sí? Sí, no, a mí me parece muy interesante, Victoria, también agradecido por su exposición. El tema de poder abrir los indicadores. Eso me parece de la mayor importancia, porque si finalmente las ISAPRES autogeneran las curvas de resultados para poder justificar las alzas, me parece que eso es un tema complejo y ahí claramente hay que fortalecer el rol de la superintendencia. Entonces, eso por una parte. Entonces, sería bueno también tener como apreciación o generar una instancia independiente que genere esos indicadores
o cómo somos capaces de finalmente poder fiscalizar adecuadamente que esos indicadores corresponden a la realidad. Yo también he sido crítico respecto a la integración vertical en términos de poder ver cómo podemos resolver que el aumento en el costo de las prestaciones sea efectivamente y no se preste para una generación de trasladar el precio de transferencia a otro actor de la línea. También, por eso es tan importante el fortalecimiento de la superintendencia, es clave. Así que yo felicitarla porque yo creo que esto va a seguir, nos va a dar línea respecto a cómo tenemos que poder emprender aquello. ¿Hay algún estudio respecto a cómo ha impactado también desde el punto de vista de la componente de riesgo el crecimiento de la tasa de migración, por ejemplo? Que es un tema, me gustaría tenerlo en cuenta. Yo soy una persona que cree que la migración es positiva, pero me encantaría saber, y yo soy de aquellos que estimulan la migración. Yo soy hijo de migrante, así que hijo de palestinos por ambos lados. Pero el tema me gustaría saber cuál es el componente desde el punto de vista de los costos, porque es un tema que seguramente no se ha tratado ni se ha mirado. Me gustaría saber cuál es el impacto. Ok, muchas gracias. Finalmente, quiero hacer la entrega de una carta que envía a la comunidad de Futaleufú al señor ministro, que tiene que ver que el día 18 de julio la comunidad de Futaleufú fue informada sobre la decisión del Servicio de Salud Reloncaví en cuanto a suprimir la atención de partos programados en el hospital de esa comuna perteneciente a la provincia de Palena. Se indicó en esa oportunidad que las atenciones deberían ser derivadas al hospital de Puerto Montt. Hay que entender lo que significa trasladarse de Palena, digamos, a Puerto Montt. Entonces creo que es una medida totalmente absurda y un hospital que se inauguró hace 2 o 3 años atrás con una inversión de más de 20.000 millones de pesos. La comunidad está orgullosa de su hospital. Así que por favor que el señor ministro tome nota de este oficio que le han enviado y puedan revertir la situación, porque la verdad de las cosas que es no tener idea lo que significa vivir en Futaleufú o en la comuna de Palena o en Chaitén. Muy bien. Sumémonos a esa petición. Habiéndose... Vamos a pedir para la próxima sesión que haya un pronunciamiento del Ministerio sobre el tema. Entonces, para el día lunes que tengamos una respuesta también sobre este tema. Yo lo voy a entregar el oficio a solicitud de toda la comisión. Habiéndose cumplido los objetos de la sesión, se levanta.